En esta oportunidad vamos a hablar de una rama de la física muy importante, que es la estática. La estática es la rama de la física que establece las condiciones para que los cuerpos permanezcan en equilibrio. En la vida tenemos muchos ejemplos de estática. Ejemplos de estática, por ejemplo, un edificio. Por ejemplo, una caja que se encuentra en reposo. Por ejemplo, un cuerpo que se encuentra en el piso y que no se puede levantar. Hay muchos ejemplos en la vida diaria de estática. Los árboles tienen estática. La estática de los árboles está en sus raíces. En fin, en la vida diaria encontramos muchos ejemplos que tienen que ver con la estática. Pero entonces aquí lo que nos importa mucho es cuáles son, cómo un cuerpo está en equilibrio. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, se deben cumplir dos condiciones muy importantes. La primera condición es el equilibrio de traslación y la segunda el equilibrio de rotación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es mirar un poco en detalle en qué consisten esas dos condiciones de equilibrio. Entonces, la primera condición de equilibrio se llama equilibrio de traslación. Y dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la suma de sus fuerzas horizontales son iguales a cero y la suma de las fuerzas verticales también deben ser iguales a cero. Es decir, cuando la fuerza resultante sea igual a cero, entonces se dice que un cuerpo está en equilibrio de traslación. Perfecto, entonces recuerden pues que vamos a hablar de fuerzas horizontales, bien sea a la derecha, bien sea a la izquierda, y vamos a hablar de fuerzas verticales, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Pero esto que estamos diciendo textualmente lo podemos representar matemáticamente con unos símbolos. Este símbolo significa suma de fuerzas horizontales igual cero y suma de fuerzas en Y, o sea, fuerzas verticales, es igual a cero. Y entonces, para comprender un poquito mejor este concepto, vamos a mirar dos ejemplos. El ejemplo número 1 me dice: un bloque de 12 kilogramos descansa sobre un plano inclinado sin rozamiento de 30 grados, atado mediante una cuerda a un soporte vertical fijo al plano. Calcular la tensión de la cuerda y la fuerza del plano sobre la cuerda. Entonces me están hablando de un plano inclinado. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es representar gráficamente esta situación. Y vamos a mirar cómo representamos gráficamente esta situación. Me están hablando de un plano inclinado que puede ser este. Estoy diciendo puede ser porque la gráfica puede ser construida de otra manera. Entonces estamos hablando de un plano inclinado que tiene las siguientes condiciones. Este ángulo que forma es de 30 grados aquí. El plano se encuentra sobre el cuerpo, se encuentra sobre el plano, haciendo contacto con el plano. Y ese cuerpo está sostenido de un soporte vertical a través de una cuerda. Entonces ese soporte me sostiene este plano aquí. Y entonces, ¿qué sucede cuando este cuerpo está amarrado, está atado a ese soporte? ¿Cuáles son las condiciones físicas que podríamos describir sobre esta situación? Entonces, como vimos en clases anteriores, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre que vimos en clases anteriores. Entonces, esta cuerda ejerce una fuerza en este sentido. Esa cuerda ejerce una fuerza que se llama tensión, tratando de sostener que el cuerpo esté quieto, que no se nos caiga. Y como el cuerpo está haciendo contacto con la superficie del plano, entonces el plano ejerce una fuerza
hacia arriba, tratando de empujar el cuerpo hacia arriba, que se llama fuerza normal. Y esta fuerza tiene que ser perpendicular. El peso del cuerpo está de esta manera verticalmente. Este es el peso. Y contrario a la tensión, según la tercera ley de Newton, debe haber una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario. En este sentido, es esta fuerza. Y por la tercera ley de Newton, debe haber otra fuerza de igual magnitud a la normal y en sentido contrario. Perfecto. Entonces, esta fuerza, este angulito que hay de 30 aquí, es este mismo ángulo de acá, por algunas propiedades geométricas. Entonces, esta fuerza, esta flechita, es mg, el peso del cuerpo, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 30. Y esta fuerza es mg seno del ángulo. Perfecto, entonces este plano lo vamos a trasladar tal cual aparece allí. Entonces vamos a suponer que el cuerpo es este puntico y elaboramos un diagrama, un sistema de referencias que es nuestro plano cartesiano, como lo hicimos en clases anteriores, tal cual. Entonces, este es nuestro sistema de referencia. Recordemos que positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nuestro cuerpo, suponemos que es este punto. Entonces, esta fuerza que ocurre en este sentido hacia la derecha es la tensión. La fuerza contraria a la tensión está hacia la izquierda, obsérvenla. Esta fuerza es mg seno del ángulo. Esta fuerza que ocurre hacia arriba, observen, es la normal. Y la fuerza que ocurre contraria, en sentido contrario a la normal, es esta flechita, es mg coseno del ángulo. Y el peso del cuerpo se encuentra en este sentido. Observen. Este es el peso, que lo estamos representando con la letra W. Y este angulito de aquí es 30 grados. Perfecto. Entonces este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Entonces, en todo problema de dinámica o estática, lo primero que hacemos es elaborar un diagrama de cuerpo libre. Cuando tengamos el diagrama de cuerpo libre, entonces escribimos las ecuaciones que describen el movimiento de ese cuerpo. En este caso estamos hablando de estática. Este cuerpo no se mueve, está quieto, está en reposo. Entonces, como vemos, el cuerpo, para que permanezca en equilibrio de traslación, se debe cumplir que las fuerzas horizontales, o sea, las fuerzas en X, sean 0 y que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas verticales también sean 0. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales? Veamos. Entonces las fuerzas horizontales, suma de fuerzas en X, son la tensión que va hacia la derecha, la tensión, menos la fuerza que va hacia la izquierda, que es mg seno del ángulo. Y todo eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos hablando de un cuerpo que está en reposo, que está quieto, que no se mueve. Esas son las fuerzas que actúan horizontalmente. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan verticalmente? O sea, las fuerzas en Y son la normal, hacia arriba, positivo, menos
mg coseno del ángulo. Y eso igual a 0. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones. Perfecto, entonces para que el cuerpo esté en equilibrio, tiene que cumplirse que la fuerza que hace la tensión sea exactamente igual a la fuerza que se hace en sentido contrario. Entonces de la ecuación 1, tenemos que la t despejándola es igual a mg seno del ángulo, pero el ángulo vale 30. Y reemplazando entonces las variables, nos damos cuenta que la masa vale 12 kilogramos, la gravedad es 9.8 metros por segundo a la 2 por el seno de 30. Perfecto, y entonces tomamos nuestra calculadora y resolvemos esta situación. Entonces tenemos 12 por 9.8 por seno de 30. Y eso nos da 58.8. 58,8 ¿qué? Newton. Recordemos, kilogramos por metro sobre segundos cuadrado son newton. Entonces tenemos que la fuerza que hace la tensión, la fuerza que hace esta cuerda hacia arriba, tiene un valor de 58.8 newton. Y lo mismo, esa fuerza es exactamente igual para abajo. Entonces, si nosotros reemplazáramos en esta ecuación, tendríamos que 58.8 menos 58.8 es igual a 0. Entonces, se nos cumple que la sumatoria de fuerzas en X vale 0. De la misma forma, de la ecuación 2, podemos despejar que N es igual a mg coseno del ángulo que vale 30. Y hacemos nuestro reemplazo. La masa que vale 12 kilogramos, la gravedad que vale 9.8 metros por segundo a la 2 por el coseno de 30 grados. Y resolvemos con nuestra calculadora. 12 por 9.8 por el coseno de 30. Y eso nos da que la normal tiene un valor, toma un valor de 101,84 newton. Entonces, la normal es la fuerza que hace el plano sobre el cuerpo y vale 101,84 newton. Es exactamente igual a la fuerza que se hace en sentido contrario. Entonces se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y también vale 0. Es decir, que la fuerza resultante que se da aquí en esta situación es 0. Por lo tanto, podemos afirmar que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Veamos un ejemplo 2. Un ejemplo 2 nos dice: en las siguientes situaciones determinemos si los cuerpos se encuentran en equilibrio de traslación. Entonces vamos a mirar si en cada una de estas situaciones que nos aportan acá, los cuerpos se encuentran en el equilibrio de traslación. Recordemos, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, se debe cumplir que la suma de las fuerzas horizontales y verticales sean 0, es decir, que la fuerza resultante sea 0. Y nos dicen, un objeto se encuentra sobre una mesa. Recuerden, primero elaboramos el gráfico de la situación, entonces vamos a mirar cómo resolver cada una de estas situaciones. Entonces en la situación A nos dicen que un objeto se encuentra sobre una mesa. Entonces digamos que aquí tenemos la mesa, que esta es la mesa, que esta es la mesa. Y sobre la mesa se encuentra un objeto. Digamos que este es el objeto. ¿Qué pasa entonces? Ese cuerpo está sobre la mesa, está en reposo, está quieto y está en equilibrio. Pero entonces, ¿cuáles son las fuerzas
que actúan sobre ese cuerpo. Primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y observen que para hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, de ese objeto que está sobre la mesa, entonces nosotros, tal como lo venimos haciendo en situaciones anteriores, elaboramos un sistema de referencia que es nuestro plano cartesiano, tal como lo hacemos en matemáticas. Este es nuestro sistema de referencia. Recuerden, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, negativo hacia la izquierda, negativo hacia abajo. Y vamos a suponer que el cuerpo del objeto es ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Sobre ese objeto, como está haciendo contacto con la mesa, entonces la mesa ejerce una fuerza hacia arriba. La mesa ejerce una fuerza hacia arriba imaginaria que se llama normal. Y el peso de ese cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo debido a la acción de la gravedad. Entonces sobre este cuerpo, que para nuestro caso es el punto, entonces hacia arriba tenemos la normal. Contrario a la normal, por tercera ley de Newton, se ejerce una fuerza igual y en sentido contrario, que es el peso. Entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En la situación nos piden elabora un diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo se encuentra en equilibrio. Veamos. Para que se encuentre en equilibrio, la suma de las fuerzas horizontales y la suma de las fuerzas verticales deben ser cero. Entonces, la suma de las fuerzas horizontales, que en este caso no existen, son cero. La suma de las fuerzas verticales, deben ser cero, que en este caso es la normal menos el peso es igual a cero. Y entonces, como podemos ver, la normal es igual al peso, despejando la normal. Entonces podemos afirmar que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Perfecta la situación A. Pasemos a la segunda situación. Situación B. Nos dicen, un cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado. Perfecto. Entonces, primero que todo, dibujamos el plano inclinado. Digamos que este es nuestro plano inclinado. Plano inclinado. Una rampa podría ser. Entonces, aquí hay un ángulo. El cuerpo está sobre el plano, o sea, este es el cuerpo que está haciendo contacto. Para que esté en equilibrio, ese cuerpo tiene que estar atado a un soporte. Digamos que este es el soporte. Y entonces ya dibujamos la situación. Continuamos con la elaboración del diagrama de cuerpo libre. Entonces, como vimos en el problema anterior, el cuerpo, como está en equilibrio, el plano ejerce una fuerza hacia arriba que se llama la normal, y contrario a la normal, por la tercera ley de Newton, se ejerce una fuerza hacia abajo en sentido contrario. Igualmente, contrario a esta tensión, se ejerce una fuerza en sentido contrario hacia acá. Esto entonces, el peso del cuerpo se nos estaba aquí pasando, el peso del cuerpo va en este sentido. Y tenemos entonces que esta fuerza es mg coseno del ángulo. Y esta fuerza es mg seno del ángulo. Entonces, esta cuerda ejerce una fuerza hacia allá. Y nos queda entonces que nuestro diagrama de cuerpo libre
puede ser el siguiente. Dibujamos nuestro sistema de referencia como lo hacemos normal en matemáticas, un plano cartesiano. Observen que todas estas gráficas de diagramas de cuerpo libre se fundamentan en un plano cartesiano. Entonces vamos a suponer que el cuerpo es este. La tensión hace una fuerza hacia la derecha. El peso del cuerpo está en este sentido. Entonces, este es el peso del cuerpo. Ese es el ángulo. La fuerza, la tensión ejerce una fuerza en ese sentido, tratando de sostener que ese cuerpo permanezca quieto. Entonces, esta es la tensión. Observen. Contrario a la tensión, tenemos esta fuerza, que para nuestro caso es mg, seno del ángulo. Esta es la fuerza normal y esta es el peso. Entonces, para que el cuerpo permanezca en equilibrio de traslación, se debe cumplir que las fuerzas horizontales, o sea, la suma de las fuerzas en X, sean cero. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Es la tensión menos mg, seno del ángulo, y eso debe ser cero. Y despejando aquí tenemos que la tensión es igual a mg, seno del ángulo. Entonces la tensión es igual a mg, seno del ángulo. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Lo otro que se debe cumplir es que la sumatoria de las fuerzas verticales deben ser cero. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales? Es la normal menos mg coseno del ángulo igual a 0. Y por lo tanto, la normal es igual a mg coseno del ángulo que se forme allí. Por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio, porque la suma de las fuerzas horizontales son 0 y las fuerzas verticales también son 0. Es decir, la fuerza resultante es igual a 0. Entonces, no sobra recordarles que ese es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre. Y la tercera situación que nos proponen acá, nos dicen que un cuerpo pende de una pared mediante dos hilos. O sea, hay un cuadro que está colgado de una pared mediante dos hilos. Entonces podríamos imaginarnos esa situación de la siguiente manera. Suponiendo que aquí tengo la pared, que este es el muro, y este es el muro, y que entonces tengo un cuadro que lo colgué de dos hilos. Supongamos que estos son los hilos, supongamos que esos dos hilos están en esta posición, perfecto, y que aquí tengo un cuadro que es el siguiente. Ese es el cuadro que está colgado de la pared, más o menos. Este es el cuadro. Es el cuadro. Y estos son los hilos. Digamos que este es el hilo 1 y que este es el hilo 2. Bueno, entonces, un diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que ese cuadro permanezca en equilibrio? Tiene que cumplirse lo siguiente. Tiene que cumplirse que las fuerzas verticales sean iguales a 0 y las fuerzas horizontales sean 0. En este caso, es claro observar que no tenemos fuerzas horizontales, o sea que las fuerzas horizontales son 0. Damos por hecho eso. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales que participan acá? Deben ser 0. ¿Cuáles son? El hilo 1 y el hilo 2. Y también aparece otra fuerza
que es el peso del cuerpo. El peso del cuerpo viene en este sentido. Peso del cuerpo. Peso. Perfecto, entonces, para que ese cuerpo esté en equilibrio, entonces la fuerza que hacen los dos hilos tienen que ser iguales. Es decir, que la fuerza que hace el hilo 1 debe ser igual a la fuerza que hace el hilo 2. Y la suma de esas dos fuerzas que hacen los hilos tiene que ser exactamente igual al peso del cuadro para que permanezca en equilibrio. Porque dado que el cuadro, supongamos que el cuadro pese mucho más, tenga un peso muy exagerado y sea mayor a la fuerza que hacen los hilos, ¿qué pasaría entonces? Que ese cuadro se caería, no permanece quieto, no permanece en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? Entonces, la suma de los dos hilos, como son iguales, digamos que hilo 1 igual a 2, o sea que 2H2 menos el peso del cuerpo deben ser iguales a 0. Es decir, que la fuerza que hacen los dos hilos deben ser igual al peso del cuerpo, o sea, a la masa multiplicada por la gravedad. Es importante hacerles un comentario acá, porque el peso del cuerpo se ejerce sobre el centro de gravedad. Entonces la fuerza que hacen los dos hilos se va a concentrar directamente sobre el centro de gravedad. Y aquí tendríamos que hacer una elaboración más definida, mejor definida, sobre el diagrama de cuerpo libre para este caso. Pero lo cierto es que para que este cuerpo permanezca en equilibrio, se tiene que cumplir que la fuerza que hacen los dos hilos sea exactamente igual al peso del cuadro. Entonces, este cuerpo permanece en equilibrio. Se da el equilibrio en este caso. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que hacen los hilos es exactamente igual al peso del cuerpo. Entonces, con esta temática, espero haberles aportado en lo que tiene que ver con la primera condición de equilibrio. En una próxima clase les hablaré de la segunda condición de equilibrio. Entonces, jóvenes, muchas gracias por escuchar el video y tomen atenta nota de esta clase.